Buenas noches, abogado Víctor Calix. Somos el grupo número 4 y nos corresponde exponer el tema de la prescripción que comprende desde los artículos 2263 hasta el 2303. La prescripción es un modo de adquirir el dominio de una cosa o la liberación de una carga o una obligación mediante el transcurso del tiempo y en las condiciones de ley. ¿Quiénes pueden adquirir las condiciones y los derechos mediante la prescripción? Toda persona capaz de adquirirlo. También las obligaciones y los derechos extinguen por la prescripción. Esto es en perjuicio de toda persona, ya sea natural o sea jurídica. Quedan a salvo las personas impedidas de administrar sus bienes. Gracias. Buenas noches. Paso con mi siguiente compañero. Buenas noches, abogado y compañeros. A mí me toca hablar desde el artículo 2266 al artículo 2269. En el artículo 2266, si uno de los copropietarios de un bien, como una casa o un terreno, adquieren la propiedad por el tiempo que lo ha poseído, ese beneficio también aplica a los demás copropietarios. En el artículo 2267, la prescripción, que es adquirir algo por haberlo poseído durante mucho tiempo, puede afectar una herencia antes de que los herederos la acepten formalmente. En el artículo 2268, una persona puede renunciar o reclamar un bien que ha adquirido por prescripción, pero esta renuncia no impide que pueda prescribir otros bienes en el futuro. En el artículo 2269, todos los bienes que pueden ser comprados, vendidos, como casas o autos, pueden ser adquiridos por prescripción si se cumplen los requisitos legales. Muchas gracias. Buenas noches, abogados y compañeros presentes. Vengo a hablarles sobre el artículo 2270. Establece que la prescripción, el derecho a adquirir bienes o extinguir obligaciones a través del paso del tiempo, puede ser invocada por los acreedores y otras partes interesadas, incluso si el deudor o propietario ha renunciado explícita o implícitamente a ese derecho. Si un deudor o propietario renuncia a una prescripción, esta renuncia no afecta a terceros como los acreedores, que aún pueden hacer valer la prescripción para proteger sus intereses. Por ejemplo, si un deudor renuncia a la prescripción, un acreedor tiene interés en que esa prescripción se aplique quizás para cobrar una deuda. El acreedor puede invocarla, aunque el deudor haya renunciado a ella. El artículo 2271 indica que las normas establecidas en el título en cuestión se trata sobre la prescripción. Debe interpretarse de manera general, pero sin afectar o contradecir lo que está dispuesto en otras partes del Código o leyes especiales que regulen casos específicos de prescripción. Buenas noches, abogado y compañeros. Mi nombre es Jeffrey López y yo voy a continuar con la exposición. El artículo 2274 nos dice que no aprovecha para la posesión de actos de carácter posesorio ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño. Especialmente, este artículo señala que los actos de carácter posesorio realizados por licencia o por mera tolerancia del dueño no cuentan con la posesión válida para reclamar derechos reales por prescripción. El artículo 2275 nos dice que la posesión se interrumpe por los efectos de la prescripción, sea natural o civil. De estas dos maneras se puede interrumpir la posesión de un bien. La primera, que es la interrupción natural, que esta ocurre cuando por razones físicas o de hecho la posesión de un bien se detiene. Y la segunda, que es la interrupción civil, que esta se refiere a la interrupción de un bien debido a acciones legales o judiciales. En los siguientes dos artículos también habla sobre estas dos maneras para la interrupción de un bien, que se les acabo de explicar. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. A continuación, daré la participación de los artículos 2278 al 2281. En el 2278 se considera no hecha y dejara de producir interrupción la citación judicial. Número 1, si fuere nula por falta de solemnidad legales. Número 2, si el actor desistiere de la demanda o dejare de caducar a la distancia. Número 3, si el poseedor fuere absuelto de la demanda. En el artículo 2279, cualquier reconocimiento, dice, expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño interrumpe a sí mismo la prescripción. En el artículo 2280,
Contra un título inscrito en el registro de la propiedad no tendrá lugar, dice, la prescripción ordinaria del dominio o derechos reales en perjuicio de tercero, sino en virtud de otro título igualmente inscrito, debiendo empezar a correr el tiempo desde la inscripción del segundo. En el artículo 2281, las condiciones de la buena fe y justo título exigidas para la posesión del capítulo 1, título 7 y libro 2 de este código son igualmente necesarias para la determinación de aquel requisito en las prescripciones del dominio y demás derechos reales. Buenas noches. Buenas noches, abogado y compañeros. Mi nombre es Manuel de Jesús Cepeda Muñoz. Continuando con la exposición del artículo 2282 al 2285, podemos ver lo siguiente. En el 2283 nos dice que el justo título debe probarse, no debe presumirse. Es decir, el título de un bien, en este caso un mueble, debe de probarse legalmente que ha cumplido con los requisitos de la inscripción, es decir, en el IP. Ahora bien, cuando nos dice de que no se debe de presumir, esto significa que el derecho sobre un bien no se puede asumir simplemente porque alguien lo dice, tiene que demostrarlo legalmente. El artículo 2284 habla sobre el dominio de los bienes muebles que prescriben por la posesión no interrumpida de 3 años con buena fe. Esto significa que una persona puede tener un bien y puede solicitar la prescripción que no sea interrumpida por 3 años. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. En este momento les vamos a hablar acerca del artículo 2286 que nos habla de que el dominio y los demás derechos reales son bienes inmuebles y se prescriben también por la posesión durante 10 años, tomando en cuenta de que sea bajo buena fe y justo título. Así como el artículo 2287 nos dice que el dominio y los demás derechos reales prescriben por la posesión no interrumpida durante 20 años, y eso sin la necesidad ni de buena fe ni de justo título. El artículo 1288 nos dice que en la computación del tiempo necesario para la prescripción que se observen las reglas siguientes. Dije que el poseedor actual debe completar el tiempo necesario para la prescripción, ya sea uniendo el suyo inclusive al de un causante, de que también se presume que el poseedor actual que lo hubiera sido en época anterior ha continuado siéndolo durante el tiempo indeterminado, salvo previa en el contrato, así como también que en el día en que comienza a contarse el tiempo se tiene por entero, por el último debe cumplirse en su totalidad. Buenas noches, abogado y compañeros. Me toca hablarles del artículo 2289, que nos dice que la prescripción es un mecanismo mediante el cual, después de cierto tiempo, el periodo establecido por la ley, las acciones y los derechos ya no pueden ser ejercidos o reclamados ante los tribunales. El artículo 2290 nos habla sobre las acciones reales sobre bienes inmuebles que prescriben a los 6 años. El 2291, en las acciones reales sobre bienes inmuebles, refiere que el plazo son 10 años, y el artículo 2292 son aquellas que se basan en obligaciones contractuales o extracontractuales. Buenas noches, compañeros y abogados. Mi nombre es Sarina Rivera. Les voy a hablar sobre el artículo 2296 al 2299. El 2296 nos habla sobre el transcurso de 1 año, que es el tiempo que prescriben las acciones en el cumplimiento de las obligaciones, y este nos habla de 4, que es la de pagar a los jueces, la de satisfacer a los farmacéuticos y la de pagar a los menestrales y la de abonar a los pasaderos. Esto pues prescriben en 1 año. El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones cuando no haya disposición especial se cuenta desde el día en que pudieron ejercitarse. En el 98 nos habla sobre el objeto de reclamar el cumplimiento de obligaciones de capital con interés o renta. Este corre desde el último pago de la renta o del interés. Y el 2299 nos habla que para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas por sentencia, esta comienza desde que la sentencia quedó firme. Buen día, abogados y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el artículo 2300 del Código Civil.
Este artículo del 2300 en el Código Civil nos habla de la prescripción para exigir la rendición de cuentas. Y el exigir la rendición de cuentas quiere decir que es dar un informe de cómo se han manejado las finanzas, los recursos de dicha empresa, de patrimonio o de alguna institución pública. Entonces, eso es el exigir rendición de cuentas. Y desde el primer día que la persona deja de ejercer su cargo, desde ahí se puede empezar a exigir la rendición de cuentas y reclamar sobre el resultado de las cuentas si las cuentas ya fueron rendidas y aceptadas por las partes interesadas. Es decir, ambas partes están de acuerdo con el resultado. El plazo de prescripción para reclamar por el resultado de esas cuentas empieza desde la fecha que se reconoció dicho resultado. Buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. Siguiendo con la exposición, les vengo a hablar acerca del artículo 2293 al 2295. Estos artículos van enmarcados uno con otro y nos van haciendo un énfasis de suma importancia, en el cual todas las acciones hay un tiempo determinado en el cual prescriben, pero por el transcurso del mismo ya nos habla de una diferencia de tiempo que son 2 años. Las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones de la siguiente para satisfacer las necesidades del mismo. El precio de los arriendos, sea fincas rústicas o haciendas establecidas, o los otros convenios pactados por una acción, por algo en propiedades que se ejecuten, son una garantía para un término prudente que le vamos a dar trámite al mismo para el cumplimiento. Si bien es cierto, todas las acciones tienen una parte accesoria, que tienen un principio y un fin. Todo esto es para darle mejores trámites, para que la persona que agarre una acción sea la persona más eficaz en poder entender de que los términos son un cumplimiento que tenemos que hacer todos los que estamos descritos a presentar una acción misma. Es por eso que le vengo hablando y la compañera van a venirle refiriendo los otros artículos mismos para que nos hagamos nosotros una idea amplia de lo que